Bienvenidos una vez más al estudio de la Carta de los Romanos que estamos haciendo desde, parece que desde el comienzo del invierno, desde mediados del otoño, aquí en el hemisferio norte. Y estamos en el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo 8 hemos visto cómo vivimos de acuerdo al Espíritu, la gloria futura en la cual vamos a vivir, la victoria que tenemos en Cristo al poner nuestra fe en Él. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 9. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos encontramos por aquí. Bueno, el mundo, lo cual no es una excusa, pero el mundo tiene muchos trucos para mantenernos quietos, no moviéndonos dentro de la fe en nuestro Señor. Y muchas cosas han ocurrido en el entorno en donde yo vivo y para todos y cada uno de nosotros. El mundo está cambiando de una manera muy vertiginosa, muy rápida, preparándose para la venida del maldito, del anticristo, pero preparándose sobre todo para la posterior venida de Jesús, quien está muy cerca de venir para establecer su reino en el mundo. De modo que en luz de la pronta venida de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro líder, de nuestro Salvador, de nuestro Dios, comencemos a leer el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos y también a nosotros. Y dice así: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, lo cual significa maldición de Dios, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas. Esto se refiere, acá el apóstol Pablo está siguiendo el ejemplo de Jesús, quien él mismo se adoptó el pecado del mundo, murió en la carne y fue separado espiritualmente de su Padre como sacrificio, para así contar con nuestra salvación o lograr nuestra salvación por su acto de sacrificio. Ese es un tipo de amor que se llama agape, amor sacrificial, lo que hizo Jesús en la cruz. Ese es el ejemplo que Pablo dice: ojalá pudiera hacer esto por mis hermanos que están caminando fuera de la fe. En el verso 4 dice que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, está hablando de los judíos, de quienes, según la carne, procede el Cristo. Esto está documentado en la Biblia.
Lo vemos en el libro de Mateo, el comienzo del libro del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 16, hay una genealogía muy completa. Los judíos eran muy buenos en el hecho de documentar referencias históricas, genealogías y cosas así. Bueno, aquí tenemos en Mateo documentado lo que Pablo está diciendo aquí, la genealogía de Jesús. Porque dice, ¿de quiénes? Los judíos son los patriarcas. Los patriarcas eran judíos. Abraham, antes de que Dios lo llamara, no era judío. Pero cuando Dios lo llamó, dio inicio al pueblo judío. Y de quienes, según la carne, de acuerdo a la herencia sanguínea, procede el Cristo, Jesús. Jesús era y es judío, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Estos dos versos 4 y 5 son evidencia de que nuestra fe como cristianos no es una fe, digamos, mundana, no es una fe greco-romana, lo cual la iglesia cristiana tiende a creer. Y en parte por responsabilidad de Agustín, que estaba enamorado de la cultura griega y que inyectó la cultura griega dentro de nuestra fe, que es judeo-cristiana. El completo opuesto de la visión del mundo desde el punto de vista grecorromano. La visión del mundo judeo-cristiana es opuesta, completamente opuesta. La cultura greco-romana en la cual vivimos actualmente es completamente enemiga de nuestra religión y de nuestra visión del mundo judeo-cristiana. Pablo aquí está enumerando todas las razones por las cuales nuestra fe, nuestra religión y nuestra visión del mundo debe ser judeo-cristiana. Y dice más en el verso 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es algo que puede resultar complejo de entender, pero en su raíz es muy simple. Lo que dice es que no todos los israelíes son la verdadera Israel. La verdadera Israel a la cual Dios se volcó. Hoy en día el pueblo de Israel es absolutamente secular. Los israelíes, como nación, Israel es una nación secular. La iglesia, y aquí se refiere, cuando está hablando a los descendientes de Abraham, no está hablando solamente de los descendientes sanguíneos de Abraham como el pueblo judío, pero sino también a aquellos que están relacionados
a Abraham por una cuestión de fe. No todos, no toda la iglesia es la verdadera, fiel iglesia de Jesús. La novia de Jesús es y debe ser completamente pura, sin mancha, sin duda. No es lo que ocurre en la iglesia hoy en día, en la cual se está desviando a creer en las cosas mundanas, a creer en el evangelio social, en el evangelio racial, en el evangelio de las diferentes opciones de género que hemos inventado en nuestra perdición mental y física. Las cosas son como Dios dice que son, no son como nosotros pensamos o creemos o sentimos que son. El Evangelio traza una línea en la arena, como Jesús lo hizo. No está en un lado o está en el otro. Si no estás conmigo, sos mi enemigo, dice Jesús. No hay áreas grises, áreas de dudas. No existe la duda desde el punto de vista divino de Dios, nuestro Padre. Entonces dice, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. ¿A qué se refiere cuando habla de Isaac? Bueno, Isaac era el hijo de Abraham. Abraham era muy entrado en edad, incapaz de tener hijos. Su esposa era infértil, no podían tener hijos. Fue una cuestión de fe que hizo que Isaac naciera. No Ismael. Isaac fue el hijo de la fe de Abraham. Ismael fue el hijo de la falta de fe de Abraham, engendrando todos los problemas que engendró. Isaac. Por Isaac será llamada tu descendencia. Isaac, el hijo de la fe de Abraham, al cual Dios le prometió que iba a tener una gran descendencia, que el pueblo de esa descendencia iba a ser una bendición para el mundo entero. Entonces Abraham supo que su descendencia iba a ser enorme. Así y todo, Isaac, el único hijo de Abraham, por la fe, el hijo que Dios le prometió a Abraham, Dios le pidió que lo sacrificara por él. Esta es la segunda instancia en la cual Isaac se convirtió en la representación de la pura y absoluta mayor forma de fe. Con la promesa que Dios le hizo a Abraham, ahora Dios le estaba pidiendo que lo sacrificara, lo cual en nuestra manera de entender, que no es la manera de entender de Dios, en nuestra limitada y finita manera de entender, no sería posible, pero esa enorme, incuestionable fe, que no es esperanza, sino que es certeza, hizo que Abraham levantara el cuchillo para sacrificar a su hijo. En ese momento se produjo una cristofanía. Jesús apareció, lo detuvo, dijo, no lo dañes. Aquí está el sacrificio. La segunda instancia en que Isaac representó
la fe. Una tercera instancia, por ejemplo, la esposa de Isaac también era infértil, no podía tener hijos. Isaac oró a Dios con la misma fe que su padre tenía. Y su esposa quedó embarazada con mellizos. A esto se refiere Pablo cuando dice, por Isaac será llamada tu descendencia. Somos descendientes por la fe. Es la fe incondicional, infinita. Es la fe completa, la certeza completa en la promesa de Dios, la que nos hace herederos. Continúa en el verso 8 diciendo, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y aquí lo vemos. El Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo, los hijos de la promesa es la fe, lo cual nos hace descendientes. Verso 9. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Esta es la promesa de Dios, de que Sara iba a tener un hijo, y la leemos en el libro de Génesis. La promesa a la cual Pablo se refiere es la promesa a Abraham, basada puramente en la fe. La leemos en el capítulo 12 de Génesis. Es el llamado de Dios a Abraham, la cual lo leemos textualmente en el capítulo 18 del libro de Génesis. Y Pablo sigue diciendo, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Es lo que estábamos diciendo un minuto atrás. Porque cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, Dios le dijo a ella, a Rebeca, el mayor servirá al menor de los mellizos. El que nace primero va a servir al que nace segundo. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Muchas corrientes de la creencia cristiana malentienden estas premisas, pensando que en estas palabras Dios está enfocando su elección en individuos. Pero no es así. Cuando Él dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Cuando dice, el mayor servirá al menor, Esaú era el mayor. Se está refiriendo no a los individuos específicamente, sino a las naciones que cada uno de esos dos individuos iban a engendrar. No es Sergio diciéndolo. Vamos a Génesis 25, 23. En Génesis capítulo 25, verso 23, dice, el Señor, Dios está hablando con Rebeca, y dice en el verso 23, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán
desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí vemos claramente que Dios no se está refiriendo a los individuos, diciendo que es a los individuos a los cuales Él, digamos, ordena a hacer una cosa o la otra. Ocasionalmente también ocurre eso, pero en este particular evento Dios no se está refiriendo al llamado de los individuos. Bueno, a este lo llamo a ser odiado y a este lo llamo a ser amado. Se está refiriendo a las naciones que esos dos individuos, dos naciones que esos dos individuos iban a engendrar. Y continúa diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. O sea, Dios no es injusto diciendo, bueno, a vos te creo para que vayas al infierno y a vos te creo para que te he creado para que vayas al cielo. No es tan así. Yo creo que Dios nos elige y nos predetermina a cierto destino de este modo. Nosotros tenemos una responsabilidad de responder al llamado de Dios, como Abraham. Dios lo llamó y él tuvo la responsabilidad de responder. Si actuamos en fe, esa fe que glorifica a Dios, y nos mantenemos en esa fe, estamos destinados a la gloria eterna. A eso se refiere el predestinamiento. No es algo individual. Por supuesto, Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios. No debemos, ni podemos, ni tenemos el derecho a ver a Dios como si fuera uno de nosotros. La manera en la que Dios el Padre piensa es algo que para nuestra mente finita, una vez más, para nuestra mente finita, es imposible de entender. Pero una vez más, la fe actúa. Nosotros sabemos que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es perfecto. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Él es Dios. Es un Dios santo, perfecto, infinito, divino, creador. Y con cada uno de esos atributos y muchos más, Él tiene el derecho y la gloria del trono que ocupa. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo esto, todas estas palabras que Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo,
son referencia a la absoluta soberanía de Dios, a la justa bondad de Dios. Continúa diciendo, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios no vive en la dimensión temporánea en la cual nosotros somos prisioneros, a la cual nosotros estamos atados. Él inventó el tiempo, no vive atado por el tiempo. Para Él el principio y el final ocurre todo a la vez. Es muy difícil entender este concepto. Es un concepto que lo debemos abrazar con fe. Porque si tratamos de humanizar a Dios, lo estamos bajando de su trono. No podemos hacer eso. Es una irreverencia al Santo Dios. Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Él, pero no somos Él. Dios es único. Y nuestra salvación no depende de que nosotros hagamos algo, sino de su misericordia, a la cual nosotros llamamos en el momento en que nos arrepentimos de nuestra arrogancia, de nuestro pecado, ponemos nuestra fe en Él, en Dios, que bajó de la eternidad para hacerse hombre, bajó de la eternidad para hacerse hombre y para morir en la cruz por amor. El verso 18 del capítulo 9 de la carta de los Romanos, o del apóstol Pablo a los Romanos, dice: así que del que quiere tener misericordia y al que quiere, Él endurece. Una vez más, Dios está fuera de las limitaciones dimensionales. Dios es superior. Dios es inmedible, insondable. Dios es indescifrable. La única razón por la cual comprendemos quién es Dios es porque Él se revela a nosotros. Verso 19 dice: ¿me dirás entonces por qué, pues, todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Claro, el alfarero puede hacer un florero o una escupidera. Es la decisión del alfarero, no la decisión del barro. Dios nos concede acceso a su trono a través de su gracia. Pero nosotros no estamos a la altura de Dios. Nunca lo estaremos. Él es infinito. Nosotros no. Una vez más,
busquemos el contexto, cómo la Biblia se explica y encuentra evidencia de sí misma. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Este es Dios hablando. Dice, y pensemos en todo lo que hemos dicho hasta ahora, de quién es Dios, cuán diferente a nosotros es. Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ese es el Dios que es indiscernible. Y continúa en el verso 22, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, diciendo, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Estas palabras son evidencia de la paciencia de Dios, de la bondad y de la justicia de Dios. Continúa diciendo, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para la gloria. Él de antemano preparó para la gloria el camino para que nosotros siguiéramos. Él sabe desde el principio cuál será el final, lo cual no significa que Él ha creado un montón de robots que lo venerarán, porque en eso no hay gloria. Él nos dio libre albedrío para una cosa, para cómo respondemos a su llamado. Tenemos la libertad de decir sí o de decir no. Esta es mi vida y la voy a vivir como yo quiero. En tal caso, Dios nos concede ese deseo. ¿Querés vivir tu propia vida? Bueno, buena suerte, porque la vas a necesitar y es lo único que te queda. Esa es la premisa que se nos dice en las Escrituras. Dios llama, nosotros respondemos. El responder no es un acto de salvación. El acto salvador fue la muerte y posterior resurrección de Jesús en la cruz. Al elegir a Dios, a poner nuestra fe en Jesús, el acto que estamos cumpliendo es un acto de entrega, de nos sometemos a Dios o no.
Entonces, cuando nos sometemos a Dios, las riquezas de la gloria de Dios son derramadas sobre nosotros. Él nos predestinó a que por medio de la fe que voluntariamente ponemos en Él, sin dudas, sin vacilaciones, duramente, porque no es fácil, continuamente estar entregado a Dios en un mundo que es enemigo de Dios. Es lo más difícil. Pero si nos mantenemos en la fe, teniendo esa certeza de que las promesas de Dios se cumplirán, entonces las riquezas de su gloria son derramadas en nosotros. Él nos ha predestinado a eso. Entonces nos convertimos en un vaso de misericordia en vez de en un vaso de ira. Y en ese vaso se derrama su gloria. Él preparó las cosas así. Y Pablo dice, es decir, estos vasos de gloria somos nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Dios nos llama. Y a veces decimos no, pero Dios con su paciencia nos vuelve a llamar. Una y otra vez nos sigue dando oportunidades. Y no solamente de entre los judíos, sino que también de entre los gentiles. Nosotros como iglesia, todo esto aplica. Todo esto que está extraído del Antiguo Testamento. Vemos cuántas referencias Pablo está haciendo del libro de Génesis, de la historia primal de nuestra fe. Escrito por judíos, en un libro judío que desemboca en un Mesías judío. En nuestra fe, esa es nuestra fe, judeo-cristiana. En el verso 25 Pablo dice, como también dice Oseas, otro judío, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, refiriéndose a los gentiles. A la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, la promesa de Dios a Abraham, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. El juicio de Dios se va a ejecutar en la tierra en un lapso muy corto. Va a ser cuando comience, las cosas han comenzado a suceder. El mundo no es lo que era hace un año atrás. Proféticamente lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, lo que está ocurriendo en Israel, en la cercanía del tercer templo, muchas cosas están apuntando al retorno de Jesús. Las cosas están ocurriendo en una sucesión muy rápida. Tan rápida que para los entendedores de las profecías que se están cumpliendo hoy en día es abrumador ver cómo las cosas están ocurriendo tan rápidamente.
El Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente, profundamente y con brevedad, en un corto tiempo. Pero es muy importante lo que dice aquí Pablo, cuando dice que si bien los israelíes, el número de los israelíes son como el número de los granos de arena en el mar, solo el remanente será salvo. Esto se refiere a lo que decía antes, no todo Israel es Israel. No todo el que se dice judío es un verdadero judío. Hoy en día el verdadero judío es el judío que se arrepiente y cree en Jesús. Los demás si continúan en su falta de fe, están destinados al infierno. No hay área gris. Uno cree o no cree. El judío que cree es salvo. El judío que no cree no es salvo. Está perdido. A eso se refiere cuando dice que el remanente será salvo. Y eso mismo pasa con la iglesia. No toda la iglesia es la verdadera y fiel novia de Jesús. Esto lo vemos a lo largo de las Escrituras, en la parábola de las novias que están esperando y no tienen aceite en sus lámparas. Cuando viene Jesús, ellas se lo pierden. Esto es una referencia a la iglesia que no está preparada, que no tiene aceite en su lámpara, que no visita las Escrituras, que no entiende las Escrituras, que está siguiendo las corrientes políticas de los días en que vivimos por una cuestión de tener más números y de tener más gente y de tener un mejor edificio y tener... Esa no tiene nada que ver con la iglesia que Jesús fundó 2000 años atrás. Tiene más que ver con una institución mundana que con el amor de Jesús. El hecho de que cantemos Kumbaya y Gloria, Gloria y con una bandita que suena como una banda de rock hecha por unos muchachos que no la pudieron hacer en el mundo de la música rockera, así que se volcaron hacia el mundo cristiano para ver si la podían meter así de una. No, así no. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Esa forma de adoración que tiene más que ver con la adoración a uno mismo, no importa lo que digamos. Y prueba de eso es que hoy en día la música cristiana contiene en sus palabras cero doctrina. Solo dicen palabras que hacen que la gente se sienta bien. Nuestra fe no es una fe sentimental. Es una fe que es una fe razonable. No es un mero sentimiento. No nos sentimos igual todos los días. Y si mañana nos sentimos mal porque nos dimos un martillazo en el dedo, entonces ¿dónde está nuestra fe? ¿A dónde va ese día? Nuestra fe es racional, no es sentimental. La parte sentimental es un elemento de nuestra fe, pero no es lo que motiva a nuestra fe. Dios nos dice, razonemos juntos. Nos dice, sintámonos juntos. Kumbaya es todo acerca de amor y todo lo que necesitamos el amor. Sí, ¿cómo le fue a John Lennon?
Eso es falso. Es una falsa porquería anticristo. No, todo lo que necesitamos no es amor, es fe. Sí, Dios nos dice amemos a nuestros enemigos, pero también dice odiemos al mal. Nunca nos dice no odien, pero sí dice sean justos, amen y odien, pero desde un punto de vista racional. Odiar a todo lo que está en contra de Dios, absolutamente. La Biblia en muchos lugares dice que Dios aborrece al pecador, pero también dice que Dios no quiere que nadie se pierda y ofrece su sacrificio, su propio Hijo, a todos, para que todos respondan de una manera u otra. Continuamos en el verso 29 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en donde Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Hay un par de elementos que quiero sobresaltar. Una, ¿quién es el Señor de los ejércitos? Esto me trajo a la mente un pasaje en el libro de Josué. Cuando Josué está en el capítulo 5 del libro de Josué, cuando Josué está preparado para la primera batalla en la tierra prometida, la conquista de la primera ciudad, la ciudad de Jericó. La noche anterior, él conoce a todos sus soldados, es un buen general. Y de pronto sale y ve a un individuo que tiene su espada afuera de la vaina. Y Josué no lo reconoció como uno de los suyos. Leamos el pasaje. Josué 5, 13 a 15. Josué 5, como ven, esta es mi Biblia. Es lo único que utilizo para compartir la palabra. No quiere decir que todos deban hacer lo mismo, es mi preferencia. Josué 5, 13 a 15, dice así: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Alguien con su arma lista, tan cerca del general. Con su espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y éste le respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Ahí es donde vemos a qué se refiere Pablo cuando habla de el Señor de los ejércitos. Continuemos con Josué. Capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró
en la tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué en ese momento lo reconoció, que estaba hablando con su señor. Por eso le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el hecho de que Josué le haya dado adoración y que el capitán de los ejércitos del Señor haya aceptado la adoración, el único que acepta adoración es Dios. Esta es una llamada cristofanía, que es una aparición física de Jesús antes de su nacimiento. Otra cristofanía ocurre cuando Abraham está por sacrificar a su hijo. Hay otras cristofanías que ocurren a lo largo de las Escrituras. Las reconocemos porque en general son reconocidas como cristofanías y describen al individuo que aparece con letras mayúsculas. Pero en esta ocasión no está con letras mayúsculas. No sé cuál es el motivo, pero el hecho de que este individuo haya aceptado la adoración de Josué nos hace comprender que este es Dios, porque los ángeles no aceptan adoración. Cuando el apóstol Juan es llevado a las alturas y está viendo el acontecimiento de los últimos días y ve a un ángel, y el ángel es tan imponente que se postra y lo adora, el ángel dice: no, levantate, no adores a la criatura. El único que recibe adoración es el Creador. Bueno, este es el que está recibiendo adoración aquí, cuando Josué se postra en la tierra y le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Recordemos que él estaba por tomar la primera ciudad de la tierra prometida. Y Dios le dice: estás en la tierra prometida. Fue como le dio una seguridad de lo que iba a hacer. Entonces aquí Pablo dice: si el Señor de los ejércitos, Cristo, no nos hubiera dejado descendencia, no nos hubiera dado la oportunidad de continuar, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Dónde están los habitantes de Sodoma hoy? ¿Dónde está Gomorra hoy? Desaparecieron. Dios, en un acto de ira justa, santa ira, los destruyó completamente. Bueno, así seríamos si no fuera porque Dios tuvo misericordia en nosotros y nos dio la oportunidad de continuar. Y Pablo continúa diciendo: ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe? Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no alcanzó esa ley? ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Obras versus fe. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe que nosotros ponemos en Dios. Él hizo todo, preparó
todo de antemano, para que nosotros creyéramos y de esa forma la gloria de su presencia se volcara en nosotros. Las riquezas de su gloria fueran puestas en estas vasijas. Pero si uno busca justificarse por medio de los hechos, las cosas que nosotros hacemos, que Dios dice son nada más que trapos sucios, sí, comparados con lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, a través de las obras que hacemos, lo único que lograremos es tropezar. ¿Tropezar con qué? Tropezar con lo que significa la fe. ¿Cuántos cristianos hacemos esto? Y creemos que somos santos porque fuimos el domingo a la iglesia y pusimos un diezmo y entonces tenemos una porción de santidad que nos dura hasta el domingo que viene, porque después hicimos tanta macana que se nos fue la gracia y la tenemos que tener otra vez haciendo la misma cosa que hicimos antes. No, es la fe con lo que uno se choca cuando está tratando de hacer cosas, justificando su salvación por medio de los hechos. Nosotros hacemos hechos, absolutamente, pero no para lograr nuestra salvación. Eso lo hizo Jesús. Lo hacemos porque Dios nos salvó. ¿Qué más podemos hacer? Pero dedicar cada una de nuestras acciones para Él, pidiéndole que los trapitos sucios que hacemos, como buenas obras que sean útiles para su reino, para su voluntad. Pero ¿cuál es esta piedra de tropiezo? En el verso 33, Pablo dice, he aquí, está citando, esto también podemos verlo en Mateo 10, 34, 36, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Esa piedra de tropiezo y roca de escándalo es Jesús. ¿Por qué? Hemos visto en este pasaje, en este capítulo, que todo el tiempo está hablando de actos versus fe. Si tratamos de justificar nuestra salvación con actos, chocamos contra la fe porque tropezamos en la piedra del tropiezo que es Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es Jesús? Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Es por fe que entramos en el camino de la salvación, que nos da la gracia de Dios. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 12, verso 2, que Jesús es el autor y consumador o perfeccionador de nuestra fe, la piedra de tropiezo. He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en Él, Jesús, no será avergonzado. Esto concluye el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos viviendo en cruciales días en este mundo.
todo está cambiando radicalmente y las cosas no van a mejorar. No importa el color de piel que uno tenga, la vacuna que uno se dé, no importa el nivel económico, el país en el que esté, no importa nada. Lo único que importa es estar cerca de Jesús, porque los días están contados. Las cosas están cambiando muchísimo en todo el mundo, en donde quiera que estén. Los desafíos a nuestra fe cristiana son mayores y mayores, y más peligrosos cada día. Sabemos que el camino en el que estamos yendo ahora, continúa en algo que ya ha empezado, que es la persecución furiosa, persecución, cruel persecución de la iglesia, de los creyentes. Oremos unos por otros, por estos días cruciales, estos últimos días en los que vivimos, para que Dios nos dé más de esa fe, de esa certeza, y así podamos cruzar cada una de las barreras, incluso la barrera de la muerte física, carnal, sabiendo que del otro lado nada más que gloria nos espera. Que Dios los bendiga.